Ya, pues buenas tardes a todos, agradecerles la presencia y vamos a dar inicio a esta conferencia sobre el patrimonio regional, en este caso de la región de Tarapacá. En primer lugar, bueno, señalar de que este ciclo de conferencias online sobre patrimonio regional es algo que está promoviendo el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural a través de la Dirección Regional de Tarapacá. Y bueno, principalmente en este contexto que estamos actualmente de teletrabajo, de generar instancias en línea, es que se ha buscado promover este tipo de actividad que buscan esencialmente poder contribuir a la discusión de temáticas relevantes sobre el patrimonio regional en Chile y dar a conocer distintos elementos propios del patrimonio de cada región. En este caso, la temática de la conferencia, en términos esenciales, se va a centrar en la discusión sobre lo que es el casco urbano patrimonial de Iquique y discutir sobre algunas herramientas y experiencias relevantes para su regulación y gestión. En ese sentido, destacar bueno, que el proceso urbano en la ciudad de Iquique en los últimos años se ha visto bastante tensionado por distintas discusiones referidas a esta pieza urbana, a este casco patrimonial, y que han mezclado en algunos casos, bueno, lo que significa la adecuada protección del patrimonio y su casco histórico, considerando que nosotros ya contamos actualmente con, principalmente en calle Baquedano y Plaza Prat, con algunos monumentos nacionales declarados, la figura de zonas típicas o de monumentos históricos, que se han despertado también en los últimos años algunas solicitudes de ampliación o de definición de nuevas zonas típicas, como por ejemplo lo que ocurre ya desde hace un par de años con el interés por declarar como zona típica el barrio El Morro, y eventualmente de ampliar también la zona típica de Baquedano, y eso contrastado también con las tendencias propias del desarrollo urbano en la ciudad, que se ha visto marcado en los últimos años también por procesos de densificación, de incremento en altura, y que eso yo creo que se ha visto culminado un poquitito o conducido ese diálogo hoy día en el marco también del proceso de actualización del plan regulador de Iquique. Entonces, para llevar Nicolás, adelante, disculpa. las preguntas al final van las preguntas o para no Sí, interrumpir, al final mejor hacemos, para no interrumpir el, ya. sí, por supuesto, ahí al final abrimos preguntas y comentarios. Y bueno, para conducir este tema, bueno, contamos con 4 expositores el día de hoy, con Alex Ruiz, que es arquitecto de la Universidad del Biobío y es máster en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña, y actualmente arquitecto e investigador del Instituto de Estudios de Patrimonio de la UNAP, el IDEPA. Y él nos va a hablar sobre experiencias internacionales en el marco de la reconversión y gestión urbano patrimonial. También nos acompaña Sergio García, arquitecto de la Universidad Católica del Norte, universidad también de la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente arquitecto asesor en la Municipalidad de Iquique. Él nos va a hablar sobre el proceso de actualización del Plan Regulador de Iquique, destacando sus enfoques en materia de protección del patrimonio arquitectónico. También nos acompaña Felipe Martínez, que es arquitecto de la Universidad Arturo Prat, diplomado en Patrimonio de la Pontificia Universidad Católica y actualmente arquitecto en la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales de Tarapacá, quien nos va a hablar sobre las consideraciones para el desarrollo de lineamientos de intervención para la zona típica de calle Baquedano y Plaza Prat. Y finalmente, quien les habla, arquitecto también de la Universidad Arturo Prat, diplomado en Derecho Urbanístico de la Universidad de los Andes y actualmente director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural aquí en Tarapacá. Y me voy a referir al marco normativo vigente aplicable al reconocimiento y protección del patrimonio arquitectónico. En términos de orden, por lo tanto, vamos a conducir esta discusión. Vamos a tratar de ir desde algunas temáticas más generales a las más específicas. Voy a partir yo refiriéndome principalmente a esta temática del marco jurídico actual. Luego Sergio García nos va a hablar sobre el proceso de actualización del Plan Regulador de Iquique. Luego haría su exposición Alex y cerraría este ciclo Felipe Martínez. Abriendo la presentación que me corresponde, como les decía, me voy a referir al marco normativo vigente aplicable al reconocimiento y la protección del patrimonio arquitectónico.
Y en ese sentido, dando un contexto más bien general, entender de que este marco normativo se inserta dentro de lo que uno podría hablar de los principios de la legislación urbana o del derecho urbanístico. Mencionar que en términos generales uno podría hablar de 5 grandes principios en materia de legislación urbana que corresponden al urbanismo como función pública, la legalidad urbanística, la función social de la propiedad, el reconocimiento y la protección de los derechos adquiridos y la igualdad y la justa distribución de beneficios y cargas. En materia de la legislación patrimonial, que es el aspecto en el que nos estamos centrando ahora, particularmente tomo el principio asociado a la función social de la propiedad, principalmente porque ahí hay elementos que tienen mucho que ver tanto con la legislación de rango nacional como más local en materia de protección del patrimonio. Y ahí hay algunas distinciones que me parece importante señalar. Señalar que en general, ¿no es cierto?, todas estas disposiciones normativas descansan en este principio de función social de la propiedad, y que jurídicamente yo creo que es importante entender de que lo que hace el legislador a través de estas disposiciones, recurriendo a la función social, es establecer limitaciones al dominio. Y esas limitaciones al dominio, de acuerdo a lo que consagra la Constitución Política, se pueden referir a algunas causales, donde una tiene que ver con la conservación del patrimonio. Por lo tanto, ahí encuentra su fundamento la normativa que vamos a analizar más adelante, que es distinto a lo que ocurre con la privación del dominio, que tiene su fuente también en la Constitución Política, pero en el inciso tercero del artículo 19, numeral 24, y que en ese caso tiene un procedimiento distinto. Ahí se basa principalmente en una ley general de expropiación, y sus causales solo pueden ser el interés nacional o la utilidad pública. Por lo tanto, cuando hablamos de patrimonio, lo que el Estado está haciendo a través de su regulación es limitar el dominio, como vamos a ver más adelante, principalmente a través de dos cuerpos legales y algunos también cuerpos normativos. En primer lugar tenemos la ley 17.288 sobre monumentos nacionales, que data del año 70, y también podemos hablar de un documento más reciente, que es el reglamento sobre zonas típicas y pintorescas, que es el Decreto Supremo 223 del año 2016, que entró en vigencia en el año 2017, que es una primera línea de protección del patrimonio y que tiene el carácter de protección del patrimonio monumental de nivel nacional. Y en un segundo orden tenemos las disposiciones que emanan de la Ley General de Urbanismo y Construcciones del año 75 y su respectiva ordenanza general que data del año 92, y donde las temáticas de patrimonio se asocian esencialmente a la protección del patrimonio de carácter comunal o de nivel local. Por lo tanto, el patrimonio se va a regular, se va a identificar, regular y reglamentar en nuestro país, principalmente en estos 4 cuerpos normativos con diferentes características. En un primer lugar, ¿no es cierto?, teniendo el caso de la Ley de Monumentos Nacionales, algunos conceptos fundamentales que es necesario comentar, es que al amparo de esta ley, ¿no es cierto?, vamos a tener distintas categorías o tipologías de protección, y vamos a hablar aquí de, genéricamente, monumentos nacionales que se expresan en monumentos históricos, los monumentos públicos, los monumentos arqueológicos, las zonas típicas o pintorescas y los santuarios de la naturaleza. Por lo tanto, al amparo de esta legislación podemos definir esas 5 grandes tipologías de monumentos nacionales. Otro aspecto importante de destacar es cómo se efectúan las declaratorias o intervenciones respecto a los monumentos nacionales, y ahí señalar de que aquí hay un ámbito importante de competencia de pronunciamiento y autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, tanto para declarar un monumento nacional como para autorizar sus intervenciones. El Consejo de Monumentos Nacionales actualmente es un organismo compuesto por 22 consejeros, representantes de instituciones públicas y privadas, y la materialización de una declaratoria, ya sea de monumento nacional en cualquiera de sus categorías, se culmina a través de una dictación de un decreto supremo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esto es un cambio que empieza a regir en el año 2018, considerando que con anterioridad estos eran decretos del Ministerio de Educación. Cuando entra en vigencia la nueva institucionalidad en materia patrimonial, y con la creación de este nuevo ministerio, esto cambia su
su lógica en términos de los decretos. Y finalmente también señalar que desde el año 2017 tenemos un reglamento de zonas típicas, donde hay dos aspectos que también me parece importante destacar, que incorpora el requerimiento de consulta a los propietarios, a autoridades y actores locales que pudieran ser relevantes. Eso es algo que no está en la ley y se incorpora en esta reglamentación, y antiguamente no era necesario esto, por lo tanto es un aspecto relevante. Y un segundo elemento también que me parece importante destacar es que este reglamento de zonas típicas define la existencia de un documento de normas de intervención que orienten la conservación, la protección y la mantención de las zonas típicas, y esto es un documento que elabora el Consejo de Monumentos Nacionales y que, bueno, imagino que por la temática que nos planteaba Felipe, él justamente va a ahondar un poco en esta materia, y es en el marco en el que se inserta esa línea de trabajo actual. Desde el punto de vista del patrimonio local, y aquí ya tenemos la segunda fuente de normativa, hablábamos antes que teníamos la Ley General de Urbanismo, Construcciones y Ordenanza. Aquí hay dos disposiciones que son claves respecto de patrimonio, el artículo 60 de la Ley General y el artículo 2118 de la UC, donde nos habla, bueno, en primer lugar, de los recursos de valor natural, donde los distintos instrumentos de planificación reconocen aquellos elementos que ya se encuentran protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, donde uno de ellos son los santuarios de la naturaleza. Y tenemos una segunda categoría de áreas de protección, que son los recursos de valor patrimonial cultural, donde los instrumentos, los planes reguladores tienen que reconocer aquellos elementos o inmuebles protegidos por la ley 17.288, pero a su vez también tienen la posibilidad de definir una figura de protección que es propia de la normativa urbana, que corresponden a las zonas de conservación histórica y a los inmuebles de conservación histórica, que sería, un poco sintetizando, ¿no es cierto?, en virtud de la Ley de Monumentos Nacionales, tendríamos los monumentos nacionales, son 5 categorías, y luego la legislación urbana que nos permite definir estas dos figuras de protección, que son las zonas inmuebles de conservación histórica. Ahora, ¿cuáles son los conceptos fundamentales acá también? Que, bueno, las zonas de conservación histórica se definen en función de 3 características principales. Pueden estar asociadas a sectores con una expresión urbanística que representa valores culturales o arquitectónicos de una localidad. También pueden referirse a sectores urbanísticamente relevantes, donde la eventual demolición de inmuebles pueda generar un menoscabo a la zona o conjuntos, o también puede referirse a sectores relacionados con uno o más monumentos nacionales. Por lo tanto, también de alguna forma la normativa contempla esta posibilidad de que estas dos áreas se complementen. Y en el caso de los inmuebles de conservación histórica, bueno, son principalmente también inmuebles que de manera individual representan ciertos valores culturales que sea necesario preservar, sean estos valores arquitectónicos o históricos. También en el caso de inmuebles urbanísticamente relevantes, que también una eventual demolición de estos inmuebles pudiera generar un grave menoscabo a las condiciones urbanísticas de una comuna o localidad. Y finalmente también tenemos la categoría de obras arquitectónicas que constituyen un hito de significación urbana, que tiene que ver con el establecimiento de relaciones armónicas con el resto y mantiene ciertas predominancias en su forma y materialidad original. Ahora, lo que es importante sí destacar es que, si bien tenemos dos grandes fuentes legales para proteger o identificar el patrimonio, las normas urbanísticas que aplican a las edificaciones patrimoniales, sean estas definidas al amparo de la Ley de Monumentos Nacionales o de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, siempre van a ser definidas por los instrumentos de planificación territorial. Y en ese sentido, los planes reguladores deben reconocer los monumentos nacionales declarados dentro de su territorio regulado. A su vez va a poder definir zonas de conservación o inmuebles de conservación histórica, y para todos los casos, tanto monumentos nacionales como zonas o inmuebles de conservación histórica, es el plan regulador el que debe fijar las normas urbanísticas, sean tales como los usos de suelo, las alturas, el sistema de agrupamiento, etcétera, que van a aplicar a los conjuntos o a estas edificaciones patrimoniales.
Y un último instrumento que me parece importante referir es que así como el patrimonio puede verse regulado en términos de identificarlo o de protegerlo y reconocerlo, y de fijar normas urbanísticas asociadas a sus edificaciones, también hay un último instrumento que tiene que ver con la fijación de características arquitectónicas para estos inmuebles o conjuntos de inmuebles patrimoniales, que tiene su fuente en el artículo 28 ter de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que está abordado también en una circular de la División de Desarrollo Urbano, que es la DDU 257, y que corresponden a los denominados planos de detalle. ¿Ya? Esto, antiguamente, la denominación, y de hecho esta DDU 257 hablaba de los planos seccionales, ese es un vocablo que se modificó en la ley general y que desapareció como tal. Ya no se habla de planos seccionales, sino que de planos de detalle, de distintas tipologías, donde uno de ellos son los planos de detalle que van a estar subordinados a los planos reguladores comunales y que permiten la fijación de características arquitectónicas para los proyectos que se realicen en sectores vinculados a monumentos nacionales o de inmuebles o zonas de conservación histórica. Este procedimiento básicamente consta de la definición de una memoria y disposiciones reglamentarias con esta fijación de características arquitectónicas, y también pasa por un proceso de audiencias y exposición pública a la comunidad para luego aprobarse. Estos planos en general, como se ve acá en esta imagen, lo que van a permitir es regular otras materias distintas a las normas urbanísticas, donde se podrá fijar, por ejemplo, ciertos requerimientos, en este caso, por ejemplo, de este plano, de composición de la fachada, con ciertos requerimientos de, en este caso, vuelvo al ejemplo, de la cumbrera de un edificio, de cómo debe haber un orden intermedio entre sus pisos superiores. O sea, el plan regular puede fijar una altura máxima, pero este plano de detalle podrá fijar ciertas proporciones entre sus pisos que lo componen, ciertos ritmos, por ejemplo, como en esta imagen, ciertos ritmos de fachada, y características arquitectónicas que van en esta línea y que pueden ser una herramienta bastante útil para trabajar principalmente en la fachada de estos conjuntos arquitectónicos. Es una herramienta hoy día no muy utilizada, no son muchos los planos de detalle que hoy día existen en Chile, pero creo, por ejemplo, que en el caso de, sobre todo acá en Iquique, de la zona típica de calle Baquedano, en el marco, por ejemplo, del proceso de actualización del plan regulador, es importante que estas herramientas queden bien incorporadas y podrían ser un aporte significativo a la consolidación de una imagen urbana en la ciudad. Eso es lo que quería compartirles yo. Ahora le doy la palabra a Sergio para que él nos pueda hablar sobre su exposición. Gracias, Manuel. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Tienes que permitir que compartamos pantalla, Ah, Manuel. tienes razón. Sí, es Me que está en la otra, diciendo. ahí sí. Ahora está seleccionado ya. Ahí debieras poder.
Parece que salió Sergio. Sí. ¿A usted le aparece conectado? Ahí seguramente se volverá a conectar. Lo perdimos. Creo que ahí se puede, estoy viendo que se puede pausar la grabación. La grabación. Sí, la voy a pausar. Súper, ahí estamos. Gracias, Manuel, primero que nada por la invitación y de poder compartir el estado actual del plan regulador o la situación en que se encuentra actualmente. Nosotros estamos en esta etapa, en la tercera parte de las 5 etapas que contempla el plan regulador de Iquique, que es la etapa de alternativas y acuerdos, que se ha desarrollado entre diciembre del año 2019, enero y febrero del año 2020. Y básicamente se les puso a la ciudadanía qué es lo que se está planteando para el plan regulador. Ahí están los territorios que se están planificando. Parte de la plataforma norte llega hasta Los Verdes, Alto Los Verdes, el aeropuerto y Chanaballita. No voy a tratar de no extenderme mucho en el tema del territorio porque no es el caso, pero sí en los factores críticos de decisión que se tomaron en cuenta para poder definir cómo íbamos a abordar los distintos territorios. El primero en general, y esto es por norma, tiene que ver con la disponibilidad de suelo que tiene el territorio para poder soportar un crecimiento urbano. Después las condiciones de habitabilidad, sobre todo asociado a la densificación y a la estructura irregular que tienen, o los asentamientos irregulares que tienden a tener las ciudades chilenas y sobre todo las ciudades intermedias como la nuestra. Después, un factor que ha tomado mucha relevancia en este último tiempo, está en el debate, pero todavía no se ha logrado incorporar a la normativa, que es la dotación de áreas verdes y espacio público y equipamiento dentro de las ciudades, la ciudad metropolitana, que es un poco el caso nuestro, y la ciudad intermedia, que es el caso en específico de la ciudad de Iquique. El caso que nos convoca, que es la conservación y el valor natural y el resguardo del patrimonio de los inmuebles, que lo voy a tratar más en específico, la movilidad, que en el caso de Iquique, básicamente por el parque automotriz que tiene, es un factor muy fuerte y determinante para la movilidad y para el comportamiento de los distintos movimientos de la ciudad. El 6, que es un factor también muy relevante en esta ciudad y en el marco de nuestro territorio, que es la vulnerabilidad a los factores de riesgo. Y finalmente, que quizás en un principio no lo vimos con la preocupación que deberíamos haberlo tomado, que son los conflictos ambientales, que es básicamente, esto como puedo contarles lo que pasó en las audiencias, uno de los factores más conflictivos que hemos tenido, básicamente por lo que pasa en el barrio industrial o en el barrio del sector norte de la ciudad. ¿Cómo está? Bueno, estos 7 factores tienen que ver con nuestros objetivos de planificación, donde uno de los principales tiene que ver con un planteamiento que viene de la década del 70, de poder generar un área de conservación. De hecho, en esa época nace lo que es la actual zona típica de Chile, o sea, de Iquique, y a partir de ese primer gran momento se iniciaron una serie de estudios, el estudio que muchos de ustedes deben conocer, que es de Pato Albi,
pero una serie posterior del Ministerio de las Públicas, de Domus, deben haber por lo menos unos 6, 7 estudios que por lo menos nosotros identificamos con la consultora, que desafortunadamente nunca lograron llegar a puerto en generar una nueva zona típica, o lo que de alguna vez se trató de implementar, que la municipalidad, digamos, hizo un gran esfuerzo, que fue generar una zona de conservación histórica. Bueno, como les decía, uno de los fundamentos más importantes es el fundamento 4 para el plan regulador, que tiene que ver con un área de conservación de valor natural y un área de conservación de patrimonio de inmuebles. El área patrimonial tiene que ver básicamente con nuestro casco histórico, que está más o menos identificado, y el área de valor natural tiene que ver sobre todo con la duna, una de las dunas más importantes dentro de las áreas urbanas de Chile, que es el Cerro Dragón. La estructuración de esto tiene que ver, una cuestión que básicamente metodológica, de generar una serie de alternativas. En este caso son 3 alternativas con las cuales el plan regulador trató de abordar el ordenamiento territorial de la ciudad. Una que tiene que ver con los corredores, que es una alternativa básicamente que tiene que ver con la movilidad de la ciudad. Otra que tiene que ver con identificar los barrios que tiene la ciudad para poder generar la conectividad. Y una tercera que tiene que ver con los policentros. De los policentros básicamente, como lógica, tiene que ver con quitarle relevancia desde todos los puntos de vista, funcional, espacial y de movilidad, al centro urbano, y generar nuevos subcentros urbanos que de alguna forma vayan regenerando la ciudad y además le vayan quitando la jerarquía desde el punto de vista de conflictividad al centro urbano. Y desde el punto de vista del patrimonio también se plantearon 3 alternativas, partiendo básicamente de lo que es la alternativa de barrios, tratando de estructurar esta área, a partir de un área más compacta y un área más ambiciosa. Básicamente así se planteó, a partir de dos tensiones o de 2 mundos que de alguna forma han ido apareciendo. Uno que tiene que ver básicamente con la ciudad salitrera y otro que tiene que ver con la ciudad posterior, y que entra con mucha fuerza o que entra muy suavemente con la premodernidad, y que entra con cierta fuerza con la posmodernidad. Aquí están los 7 criterios aplicados y dándole alguna jerarquía. Esto que normalmente no se hace o no se hace de esta manera en los planes reguladores, lo tratamos de cuantificar y sobre todo de objetivizar para que tuviera algún sentido y no fuera solamente una cuestión numérica a partir de expectativas. En lo personal creo que salió medianamente bien, no es lo óptimo, pero creo que en ese sentido, y gracias al equipo y sobre todo gracias a la consultora, logramos que esto tuviera cierta objetividad y fuera más clarificador a la hora de darles los puntajes a cada una de estas, a cada uno de estos factores críticos para poder tomar las decisiones posteriormente. Esta es la alternativa sugerida, que es una mezcla un poco de las 3, de la movilidad, de los policentros y de los barrios, donde quizás lo más importante es como a partir de la sugerencia de analizar los barrios de la ciudad, se pudo de mejor manera identificar y plantear derechamente una propuesta de zonificación para la zona histórica de la ciudad de Iquique, que nos permitiera poder construir adecuadamente una zona de conservación histórica. Esto es básicamente lo que se plantea para los corredores o las partes más densificadas de la ciudad, que son
estas son las alturas máximas, versus las alturas más mínimas que tienen que ver ya con las partes más internas de la ciudad, que van, que plantean una forma muy distinta de ciudad. Lo que nosotros tenemos actualmente, o la ciudad, la que estamos viendo, la que hemos visto en los últimos, de la década 90 en adelante, es la ciudad que ustedes ven a su lado izquierdo. Y lo que está planteando el plan regular es una ciudad de máximo de 12 pisos, y yo creo que con los incentivos que nos está planteando la ley actualmente, que son 2 principalmente, quizás podamos llegar a 15, 16 con suerte. Pero, pero eso está bien lejos de los 33 y 20 pisos promedio que actualmente se plantea la ciudad. Entonces, como modelo de ciudad, lo que se plantea, o lo que va a plantear el plan regulador, es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Como les explicaba, estas básicamente son las tres alternativas, donde, si se fijan, esos son los corredores, los que están más con colores café y cafés más oscuros, y los barrios son los internos, ¿no? Que se ven de distintas maneras dependiendo de las alternativas. Donde ahí aparece básicamente la alternativa elegida para lo que es el área de conservación histórica que se plantea para la ciudad. Esta idea nace principalmente a partir de este primer, como les contaba anteriormente, este primer gran gesto que hay en la ciudad de Iquique, que es generar un área una zona típica, que es la zona típica de Baqueano, ¿no? Que plantea una serie de inmuebles protegidos ya. Este primer gesto, que de alguna forma permite irradiar, ¿no?, con todos los defectos normativos que no hay en estricto rigor, permite sobre todo tomar conciencia, por eso digo irradiar, tomar conciencia de que hay un patrimonio que hay que cuidar, que este patrimonio, y eso fue un intento que hicieron varias consultoras de hecho, incluso la municipalidad, de poder generar un área mayor de conservación histórica. Esto es lo que actualmente tenemos, no tenemos más. El plan regulador se plantea a partir de detectar todos los inmuebles, de catalogarlos, sobre todo de acuerdo a la DDU 400, que es del año 2018, generar una serie de factores morfológicos, arquitectónicos, para poder identificar este modelo que probablemente algunos todos conocen, que es básicamente el modelo franco-alemán que se conoce en Europa, o de la Europa central. Básicamente detecta todos los inmuebles, le da un valor a todos los inmuebles y genera una radialidad, en el caso francés, a partir de los muebles más importantes, 500 metros, y los de menos importancia van bajando su radio hasta llegar a los 50, 100 metros, dependiendo de cómo se caracterice. Este modelo que planteó la consultora tiene que ver más con esa realidad, alejándose un poco de del modelo que tiene la zona típica, que es un modelo mucho más radical, que sigue el modelo más bien latino, italiano, que es el que quizás de alguna forma que más todos conocemos, que es el que explicaba un poco Manuel al principio, que considera llenos y vacíos, alturas, en ese sentido mucho más restrictivo desde ese punto de vista. Como les explicaba anteriormente, se detectan principalmente dos áreas predominantes a la hora de generar el área. El área que tiene que ver con el movimiento moderno, y el área que es la más reconocida y que de alguna forma le da cierta identidad a la ciudad de Iquique, que es el área del estilo salitrero, ¿no?, que ahí están identificadas, digamos, en rojo, o con líneas segmentadas rojas,
el estilo moderno y, como se notaba, Basure, lo que es el estilo salitrero. En general, nuestra tendencia ha sido a proteger el estilo salitrero, dejando muy en segundo plano todo lo que tiene que ver con el movimiento moderno. Y este fue un aporte que hizo la consultora en poner en valor las edificaciones del movimiento moderno, y hay que hacer un reconocimiento sobre todo a Víctor Valenzuela, que sobre todo a partir de Docomomo ha planteado una serie de publicaciones y lo interesante que tiene y el valor que tiene el movimiento moderno en las ciudades chilenas y en las ciudades intermedias, sobre todo porque el movimiento moderno, a diferencia de lo que pasó después de la década del 90, tiende a generar un diálogo con la arquitectura ya existente, resguardando alturas, en algunos casos siguiendo ciertas relaciones de lleno y vacío, manteniendo incluso cierta espacialidad, que en el fondo le ha permitido tener un muy buen envejecimiento y a la par poner en valor a sí mismo como movimiento moderno y como también poniendo en valor un poco lo que está haciendo, hasta lo que estamos reconociendo que en este caso el estilo salitrero tan potente en la ciudad de Iquique. Esto también, un poco se lo mencioné anteriormente, aquí hay una mezcla de muchos estudios, que se consideraron en su momento para poder determinar el área de la zona de conservación histórica. Aquí aparece de la Universidad de Chile, está el levantamiento del Ministerio de Obras Públicas, la zonificación que hizo la municipalidad en el año 2004. Bueno, a partir de una serie a partir de todos estos estudios se generó el área de conservación histórica, que es la que estamos proponiendo. Otro, un elemento primordial para poder generar esta zona fue entender que la gran diferencia que hay con respecto a cómo se entiende el resto de la ciudad, que básicamente se entiende a partir de movilidad y la nueva generación de policentros. En el caso en el caso del área de conservación histórica o del casco histórico de la ciudad de Iquique, tiene que ver mucho más con entender la lógica de cómo operan los barrios, ¿no? Sobre todo los que han estudiado acá en Iquique, ya han tenido clases con Mancilla, con René Mancilla, esta cuestión es bien relevante y de alguna forma se tomó, no todos los elementos, pero sí algunos elementos interesantes a la hora de cómo enfocar y poder abordar de mejor manera este casco, y se le pidió a la consultora que hicieran una profundización de los barrios tradicionales de la ciudad de Iquique. Nosotros que habíamos identificado entre 7 y 8 barrios, la consultora fue mucho más allá y logró determinar 15 barrios, sobre todo, y esto es importante, sobre todo a partir de las participaciones ciudadanas que hubieron en el año 2018 principalmente. Y donde sí aparecieron, no solamente apareció el morro, que es uno de los más característicos, de los más, versus los antiguos, como son la Puntilla, el Colorado, la Plaza Yica, el Matadero, sino otros bien potentes, como unos nuevos que tienen que ver con la reconversión del barrio boliviano, la Jorge Nostroza, Pueblo Nuevo, que es una organización que tiene que ver más con el movimiento moderno que con la época salitrera, pero sí tiene que ver mucho con la trama y el tejido fundacional de la ciudad, reinterpretado y generando nuevas instancias, una nueva instancia de crecimiento de la ciudad. Entonces, estos 15 nuevos barrios son importantes a la hora de entender
y de generar finalmente el área que va a construir la zona de conservación histórica de la ciudad. A partir sobre todo de la DDU 400, se genera la valorización y protección de los inmuebles, se le da un valor, que es lo que aparece aquí abajo, para poder empezar a visualizar de mejor manera cómo se va a limitar y se va a limitar esta área de conservación histórica. Esto finalmente nos genera estos tres modelos, ¿no? que están un poco relacionados con las tres lógicas que tienen que ver con la área de conservación histórica, o sea, con la planificación general del territorio de la ciudad de Iquique, que tiene que ver con los corredores, los barrios y los policentros. Pareciera que los barrios tienen es como un equilibrio entre los policentros y los corredores, y en realidad tiene que ver más con una lógica de entender mejor los barrios y qué afecta a cada uno de los barrios. Los policentros tienden a identificar a partir de la matriz que la genera, a identificar los equipamientos, sobre todo asociados a esos policentros, y por eso tiende a ser más, a atender más a unidades y a generar límites más bien compactos. Y los corredores, como son más bien, tienden a generar movilidad, tienden a generar estas franjas asociadas evidentemente más a una movilidad, a diferencia de los barrios que identifican las particularidades de cada una de las unidades, cómo se comportan hacia su interior y cómo de alguna forma se interrelacionan unas con otras. Y por eso, finalmente, la delimitación más acorde, que mejor reflejaba estos parámetros, es la de barrios. Donde, si se fijan, ahí aparecen los 6 barrios más característicos de la ciudad de Iquique, más la zona típica, donde aparece evidentemente el más reconocido, que es la ciudad salitrera, la ciudad salitrera asociada principalmente al morro, que es el tejo fundacional, el primer tejido que tiene la ciudad, el que se modifica por una serie de razones, bueno, principalmente por un incendio, y que cambia sustancialmente la construcción del tejido, cambia su eje, que va a construir los nuevos barrios, que tiene que ver sobre todo con esta idea de los corredores patrimoniales, aparecerá el Colorado. De alguna forma tiene mucho que ver este nuevo tejido con lo que es Pueblo Nuevo, a pesar que tiene una nueva lógica morfológica, pero sí continúa con la lógica urbana. Bueno, estos nuevos 6 sectores, estas nuevas 6 zonas de conservación histórica más la zona típica, van a configurar el nuevo límite de la nueva zona, o la gran zona típica de la ciudad de Iquique, que es lo que finalmente propuso el plan regulador y lo que se presentó en enero y febrero de este año. Las alternativas con las que vamos a empezar a trabajar, y esto todavía, esto es un poco, esto es lo que vamos a empezar a ver ahora, básicamente, y dependiendo de la intensidad de patrimonio y de la calidad del patrimonio, que como les explicaba está categorizado ahora, va a generar distintos tipos de alternativas asociadas a estas características. Una altura muy restrictiva, que es la que ustedes ven ahí, que es de un máximo de 10,5 metros, de donde se mantiene con una altura de 3 pisos, una placa continua,
donde las líneas oficiales van a variar entre los 12 y 15 metros. Va a permitir evidentemente los chavos, pero quizás lo más importante es que no va a permitir mayor altura de edificación. Una segunda alternativa que mantiene muchos de los criterios de la alternativa anterior, pero sí permite una mayor altura máxima, que es a partir de la altura continua de los 3 primeros pisos, un retranqueo, que es el que se indica ahí, un retranqueo B, que todavía no sé si va a ser 4 metros, 3 metros, una cuestión que probablemente se va a discutir más en detalle ahora, pero el piso por lo menos son los 4 metros, y ahí salir con una edificación con una altura máxima de 2 pisos de retranqueado, con lo que se plantea ahí. Y finalmente una tercera alternativa que es muy similar a lo que les planteé anteriormente y que permite una altura mayor, en vez de ser 2 pisos como en la alternativa, permitiría 3 pisos, igualándolo de lo abajo, que nos permitiría una altura máxima de unos 6 pisos en esta área de conservación, que dentro de lo que actualmente se puede hacer en la ciudad es bastante también restrictivo. Bueno, muchachos. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, Manuel. Saludo a todos los que están participando, Felipe, Sergio. Espero que se repitan esto y se repliquen estos diálogos porque son bastante productivos y nutritivos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una presentación bien diversa y ágil con respecto a las experiencias internacionales. La charla se denomina Reconversión y Gestión Urbano-Patrimonial. Bueno, actualmente me dedico a las funciones como arquitecto en el Instituto de Estudios del Patrimonio de la Universidad Arturo Prat. Vamos a hacer una breve introducción, veremos casos introductorios, vamos a ir de la macroescala a la microescala, y en este caso vamos a tomar el caso Sabadell, la renovación patrimonial del 22 Arroa como un caso central, y el Centro Histórico de Bolonia como un instrumento paradigmático, y algunos elementos y casos puntuales de recuperación, y finalmente una síntesis de reflexiones. Es válido indicar de que cada ciudad tiene un marco legislativo, un tipo de ordenanza especial, una traza y un origen de vocación heredado muy particular, y por ende también una visión de futuro muy particular. Esto es sumamente importante porque en ese proceso, en ese entendimiento de capturar hacia dónde vamos y de dónde venimos, se están todas las ciudades reconvirtiendo sus cascos históricos. Eso es parte de la primera pregunta o el primer escenario. En este caso, vamos a tomar el Barcelona metropolitano y Barcelona urbano como tal, y hay que poner en contexto varias cosas para entender cómo funcionan estas operaciones. Bueno, ellos tienen 4 grandes ejes. Uno, que son los instrumentos de ordenación territorial, que son los planes general de Cataluña, y también territoriales parciales. Generales, que son los POM, o los ordenamientos urbanos municipales, que son símil a nuestros planes reguladores comunales e intercomunales, dependiendo de la escala. Y 3, planos urbanísticos derivados, que son los planes parciales urbanísticos, que podríamos decir que son nuestros planos de detallamiento y también de seccionales. Finalmente están los instrumentos de gestión y ejecución del planeamiento. Esos son tremendamente claves dentro de la dinámica que tienen estos países y ciudades de reconvertir su patrimonio. Finalmente, para entender esta taxonomía del reciclaje o del valor de la puesta en valor del patrimonio, tenemos las áreas de transformación de usos, que son las ATU, y ahí hay 2 cosas: de nuevas funciones, oportunidades de nuevas funciones, y transformaciones secuenciales. Y este ya marca un cambio en nuestra forma de ver el patrimonio. ¿Qué ámbitos toma? Operaciones de rehabilitación, reformas interiores, transformaciones de uso, regular morfología y fachada, entre otras, ¿ya?
pero sobre todo hay algo central acá que radica mucho en el éxito de las buenas prácticas, es la operación de transformación de uso de los cascos históricos. Por ejemplo, en el caso de Barcelona Metropolitano, que toma todavía un poco del cordón del Pirineo, tenemos la localidad de Sabadell, con una pequeña propuesta de introducción, que donde tomaron estos distintos galpones que estaban en abandono, y dijeron, bueno, vamos a hacer un plano de detalle, un plano seccional, con respecto a cada uno, y empezar a categorizarlos y ver nuevas vocaciones en relación a esta trama, o esta vocación del vino, estas rutas del vino que tiene por vocación esta localidad. Entonces, tomaron esta secuencia, diagnosticaron las distintas piezas y empezaron a darle una vocación al circuito. Luego de toda esta operación, que es un caso de referente introductorio, hay atributos bastante importantes, como que esto llevó a un modelo de gestión progresivo y una gestión aplicada. La gestión está vista desde el punto de vista de impactar en el corto plazo y tener sobre todo el diagnóstico de las factibilidades. Y otro factor sumamente importante es la fragmentabilidad. O sea, nos vamos a dar cuenta que todos estos planes toman flexibilidad y mixtura a partir de un concepto que es el fragmento. Si esto se puede repetir, hay grandes probabilidades de que esta operación pueda ser exitosa. Eso es en esencia. El caso central, el del 22 @ es un tremendo paño, es una estrategia bastante integral entre el pasado, presente y el futuro. ¿En qué consiste? Este fue un polo científico y tecnológico cultural que se motivó Barcelona a definirlo, y tiene dos grandes propósitos. Uno, la renovación urbana de un casco histórico industrial, y una activación económica en ese entonces. Este plan aborda, esto es en el contexto del año 2000, aborda 200 hectáreas industriales y 115 manzanas. Entre eso también agarran las manzanas del Plan Cerdá con su propia morfología. ¿En qué contexto se da esto? Dentro de una planificación y un modelo de ciudad densa, compacta y diversa. Estas palabras se nos van a hacer un poco frecuentes dentro de estos planes internacionales, porque la clave es la mixtura dentro de estos planes, entre cohesión social y desarrollo económico. Eso es clave. En este caso particular, ellos mezclaron e hicieron este polo de tecnología y cultura con ciencia, tecnología, empresa y patrimonio, en 7 grandes ejes. Los primeros grandes ejes son la densidad urbana. Ellos dijeron, bueno, vamos a generar un paquete de incentivos normativos, y mientras tú, privado o público, quieres hacer una inversión, tienes que tener la obligación de generar actividades arroba, que son las actividades densas en conocimiento o de transfusión de tecnología y de innovación. Y a la vez una generación gratuita del 30% del suelo permitido, versus a pasar de 2 metros cuadrados de techo versus a metro de suelo, a 3 metros cuadrados por metro de suelo. Ahí hay un incentivo de densidad urbana. Después de eso, el fomento de la actividad densa en conocimiento, como mencionaba, que son planes de transformación, no 20% menos del predio debe tener una actividad o un programa funcional relacionado a esto. El restante puede ser otro uso. Tercero, la infraestructura avanzada. Principalmente este plan se dedicó a reurbanizar 35 kilómetros de calle en todo este distrito, y previó que al final en 10% del suelo se transformara en equipamientos públicos dentro de este gran distrito de innovación. Lo mismo en el cuarto eje, la vivienda. Apuesta por tener el concepto de las ciudades próximas, eso que hoy en día se está acuñando mucho, de la ciudad de los 15 minutos, de la proximidad de 500 metros, en fin, ellos ya lo tenían incorporado entre gozar del trabajo y poder vivir cerca y al alcance de trabajo, equipamiento, infraestructura avanzada u otras actividades. Finalmente está el espacio público. 10% del suelo de lo que se creó también está destinado a espacio público, y con un alto nivel de espacio público, llámese en este caso sistemas de recogidas neumáticas, selectivas de basura, climatizaciones públicas de alto nivel, telecomunicaciones, entre muchos otros. 6. El patrimonio industrial, un enfoque de un modelo diverso de nuevas edificaciones y espacios públicos. Aquí es muy interesante que el patrimonio industrial
se hace cada vez más permeable y se abre a la ciudadanía, no solo con el espacio público, sino en sus usos. Y 7, algo que es elemental, que va de la mano de la fragmentabilidad, que es la flexibilidad. A diferencia de los planos urbanísticos tradicionales, la normativa general no determina el resultado de la transformación, en este caso promueve que sea progresivo y adaptable. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, este es un plan muy flexible versus lo que indicó en la formulación Bolonia, que es un plan muy rígido, muy formalista, muy estanco en el tiempo, y que la visión y la ejecución tenía que ser fiel y 100% fiel a lo que se proyectó. La renovación económica vino de la mano porque este espacio congrega muchas áreas de excelencia en ámbitos del conocimiento. O sea, se hizo, a la par del plan, la gobernanza dijo, bueno, vamos a hacer un distrito donde estén las empresas públicas, empresas privadas, organismos, centros científicos, tecnologías de referencia, en fin, un montón de paquetes relacionados a las redes del conocimiento y a posicionar a Barcelona en el mundo dentro de la innovación y sobre todo de la ciudad inteligente. Ahí vemos un listado de algunas de las tantas agrupaciones que conforman y que le dan vida al Distrito 22 Arroba. Para ir resumiendo, con esto, ¿qué es lo que se lograba? Actividades más densas en conocimientos, que era la Arroba, mejorar la eficiencia del uso del suelo urbano, que en ese entonces estaba depreciado, antes del 2000, hubo crisis en ese contexto, aumento de la información, aumento del contacto e intercambio entre instituciones, y patrones de proximidad, vivienda-trabajo, vivienda-ocio, vivienda-servicio, vivienda-patrimonio. Entonces esta mixtura de usos se reflejaba en un reparto homogéneo dentro de este distinto, de servicios dentro de este distrito, y lograba un desarrollo eficiente, equilibrado, armónico, que le mencionan mucho ya. Entonces pasamos de esta imagen, con todas estas chimeneas, la visión industrial, el trabajo próximo a la fábrica, muy propio de la revolución industrial, a un incremento de la manufactura, incremento de otras actividades, inversiones internacionales, un valor agregado al precio del suelo, se disparó luego de estas inversiones, y una renovación importante, muy importante en la economía local. Hay que poner al margen esta diapositiva porque, por esencia, Barcelona siempre ha tenido una cualidad importante, un atributo dentro de sus plantas bajas, por esta mixtura, esta complejidad de servicios uno al lado del otro, que le entregan que cada rincón, cada fachada, sea cada vez más permeable dentro de la ciudad. Entonces la mixtura de uso, eso se homologa, se toma una sensata dosis adecuada en cada sector del distrito y se inyectan estos tipos de uso. Pasamos de que en ese entonces el catálogo tenía 36 inmuebles patrimoniales en el 22 Arroba y pasaron a 68 con un catálogo más nutrido, más al detalle, con levantamientos cada uno, con el diagnóstico de cualidades de cada uno también, y podemos ver acá el contraste. Si vemos ahí esa torre alta, es lo que indica la entrada del 22 Arroba, que es la Torre Akbar, y podemos ver abajo el plano, que son las manzanas más celestes, es principalmente la mayor área de transformación versus a las otras trazas que son más oscuras, como propiamente del área más industrial. Ahí dentro de eso convive con la tremenda propuesta de Ildefonso Cerdá, con la Diagonal Cerdá y el Fórum de las Culturas que tuvo auge el 2004. Entonces vemos este contexto importante entre una altura homologable, muy homogénea a lo que ya tenía antes, versus a este salto de escala. Ahora bien, como para dar un resumen de todo lo que contiene, esta área tiene zonas de áreas verdes que comulgan muy bien con el patrimonio, tiene sistemas digitales, Barcelona TV, el RNE, que es la Red Nacional de Comunicaciones, un edificio que se llama Mediatic, que tiene muchos premios en términos de innovación, BIM, energía eficiente, vivienda pública en distintos formatos, vivienda protegida que es del Estado, vivienda privada, tiene mucha mixtura, y sobre todo centros de producción audiovisual, facultades de comunicación y museos de artes contemporáneas en general. Esto nos habla de dar una visión de mini ciudad o que tenga una autonomía dentro de este distrito y no depender de otras áreas. Aquí podemos ver algunas fotos particulares, cómo convive todo este diagnóstico que se hizo de las antiguas chimeneas versus al posicionamiento y a la morfología de las nuevas edificaciones.
ahí podemos ver cómo es el contraste entre lo nuevo y lo preexistente. Por ejemplo, este es el museo, cómo se abre las propuestas dentro de sus directrices hacia el espacio público y también recogiendo mucho en la cualidad particular de Barcelona, que son estos espacios anchos, la Rambla, las platabandas extendidas, en fin, la continuidad del peatón por sobre el motor. Y en este caso, dentro de esto, me tomo como al margen también el Calalier, que es una fábrica, una antigua fábrica que toma un giro y se transforma en una incubadora, un centro de innovación vinculado a las ciudades inteligentes. Hoy en día el Distrito 22 de Arroba, su mente está acá, en este inmueble. Aquí se piensa todo, se sesiona, se logra la convivencia público-privada, las participaciones ciudadanas, las formulaciones con este patrimonio. Pero también tenemos otros tipos de contraste, como el CMT, que es la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones, donde deja un zócalo, algo preexistente, lo abre y principalmente lo deja como una fachada recorrible y un techo recorrible medio ambiente, con factores medioambientales muy potentes y un contraste de escala totalmente de otro nivel. Aquí podemos ver la mixtura que promueve la innovación también, no solo en forma, sino en materialidad y en tecnología. Sin olvidar factores dentro de esa morfología que son particulares de Barcelona, que son estas terrazas comunitarias que se reinterpretan y se abren a la ciudadanía por medio de terrazas con hoteles, pubs u otros servicios, inclusive medioambientales. Entonces ahí uno puede ver la dimensión de cómo es el sistema de la quinta fachada, que se le llama ya, que es muy importante en Barcelona. Pero tenemos una incorporación también considerable dentro del medio ambiente, las tecnologías renovables, la eficiencia energética. Todo este paquete, si uno lo quisiera resumir en una dosis, dentro de la reconversión de este patrimonio, se podría decir que tiene las reglas de la 3T, que es mucho talento, mucha gente pensando esto, tecnología y sobre todo tolerancia. Pongo en negrilla la tolerancia porque para este plan hubo mucho, como todos los planes urbanos, opiniones encontradas y algún seguimiento, es decir, no está dando resultados, sí, esto prende, no arranca, qué beneficios tributarios tenemos, en fin. Pero la tolerancia en la gobernanza fue muy clave. El contenido central es el TIC, que es Tecnología, Innovación y Ciencia, por ende también se llamaron a las universidades, y aquí viene un actor importante que se va a repetir en otros casos, Tecnología, Innovación y Ciencia, que son los centros de formaciones técnicas. Y el modo DIS, que es conceptos con diversidad, que haya intensidad dentro de las propuestas urbanas y sobre todo sostenibilidad. Todo esta médula hace como consecuencia o da por resultado el 22 Arroba como distrito. ¿Ya? E inclusive ha dado tanto como distrito de innovación que inclusive las mismas manzanas, esto se extiende un poco a la charla, pero las puestas piloto de las macro manzanas o las manzanas que está manejando en este caso Salvador Rueda, también se comenzaron a ejecutar en este distrito, donde se une, se reconvierte la calle, ahí podemos ver cómo diagnostica, cómo se vincula lo nuevo, lo viejo y también la calle, se reformula todo el perfil del espacio público. Pero, volviendo al espacio público, la importancia que logra dentro de los cascos históricos, también en mismo Barcelona, en la ruta del modernismo. Cómo dentro de toda esta diversidad y de forma aislada de inmuebles, algunos más compactos, otros más disgregados, generan un circuito del área moderna. Ya. Bueno, como les decía, la importancia dentro de estas áreas patrimoniales está el espacio público muy presente. Por ejemplo, acá también, a complemento a la difusión y a los cambios de uso de suelo, están los soportes educativos patrimoniales dentro de muchos cascos históricos, tanto en Europa, y de alguna u otra manera ya algunos cascos históricos y ciudades sudamericanas lo están empezando a estudiar. Con la difusión, con la participación y de hecho con el concepto de inclusión. Aquí podemos ver, por ejemplo, soportes para personas no videntes, cómo se interactúa con los centros, esto en Segovia, hay unos en Madrid, unos en Sevilla, en muchos sectores, y en otros sectores como Zurich, que le dan un enfoque inclusive mucho más urbano, que es lo que veíamos.
Entonces podemos ver la inclusión y lo transversal que es la difusión del patrimonio, no solo en lo comercial, en la rehabilitación técnica, sino también en la educación cívica. Aquí vamos a ver algunas fotos. El caso de Bolonia es muy particular, más rápido de lo anterior, con una traza bastante particular de anillos, con una ciudad amurallada, muy propia del medioevo también, con una complejidad y un tejido potente en términos industriales. Esto es sumamente trascendental porque al final nos vamos a dar cuenta del cambio que genera con tanto un ordenamiento el mismo en la ciudad amurallada como en el territorio que lo entrega una complejidad bastante mayor. Bolonia es considerada la ciudad roja, una porque tiene un color muy propio del rojo por los ladrillos, y también de forma de analogía por el concepto de la línea política. En este caso, en la experiencia de Bolonia demuestra un uso renovado de la vivienda, y tuvieron un debate bien potente y bien medular con respecto a la vivienda. ¿Para qué podría servir la vivienda y si sigue siendo vivienda, en qué sector? Segundo, el tráfico motorizado, eso es clave. Ellos fueron pioneros, fue uno de los primeros planes centrales de reformar y disminuir y excluir el vehículo dentro de los cascos históricos. Tercero, la reutilización de grandes contenedores históricos que ellos lo definían, ahí lo vamos a mencionar, con nuevos usos y equipamiento social. Esto es tremendamente innovador porque hoy en día es la base de todos los planes de casco histórico en todas ciudades. Cuarto, la necesidad de una gestión pública directa y sostenida. Ahí falta una palabra que ellos también ya la visualizaron. Está el plan y un plan de gestión sostenido de esto. ¿Cómo hacemos que este plan perdure en el tiempo y se concrete? 5. Ocasiones muy al margen, pero que importante. Este es un plan que fue muy criticado y que siempre trae críticas porque es un plan metodológicamente muy cerrado, formalista, y que está casi obtuso en decir lo que formulamos debe ser y no se debe flexibilizar. A diferencia del 22@, que es todo lo contrario, bienvenida a la flexibilización, pero con los límites y con los mínimos. En este caso es todo lo contrario. Entonces ahí podemos ver una imagen por qué también en la ciudad roja, y ya aparecen en las plantas bajas el corredor. El corredor en general es algo muy particular de ello y que va a manejar las directrices de esta renovación. Los contenedores son grandes conjuntos monumentales, los definen, edificios completos con patio. Aquí hay una variable súper importante porque ellos ya cruzan una variable urbana que es la dotación de áreas verdes o de espacios de encuentro dentro del patrimonio. No solo el patrimonio por sí solo, sino que cruzan sistemas. Tercero, edificios privados de vivienda obrera y artesanales, ¿ya? Edificios tradicionales con variaciones de escala o tipo, que son ya como el traspaso de las distintas épocas. ¿Cuáles son las visiones? Una, con los criterios de intervención: preservar, ¿ya?, de la destrucción, integrar el patrimonio en un contexto socioeconómico actual que le dé una función potente y que le sea una herramienta a la ciudadanía. 3, descentralizar, eso es tremendamente importante. 4, dotar de nuevos estándares y fijar parámetros de densidad, guarderías, comercios menores, equipamientos barriales. Y 5, racionalizar la red viaria, lo que indicábamos. Prioridad al peatón, en tramos claros, y que tienen que ver mucho con estos corredores. Entonces, si uno quiere resumir, dentro de esta visión tan radical, pero a la vez tan visionaria de Bolonia, podemos tener que los planes se complementan con la política de vivienda social, una política de reformas urbanas, una política de servicios públicos y una política de reformas sociales. Todo eso conforma el éxito de un plan patrimonial. Podemos acá ver en la periferia, o lo que contenía la ciudad, el pórtico de San Lucas, que son 5 kilómetros de largo, que eso es un formato aislado, territorial dentro de su patrimonio, pero también se dieron el trabajo de diagnosticar los corredores interiores dentro de su casco histórico, y ahí poder armar sistemas o recorridos y circuitos. Entonces, tenemos el espacio público, los corredores, la planta baja y generar una red. Esos 4 integrantes, por decirlo, estos contextos, o sea, marca un contexto dentro de la renovación. Y obviamente algunos edificios particulares, como son sus torres, que es un atractivo tradicional en el centro, y el parentesco que tiene también con Venecia, con el tema de los canales, ¿ya? Podemos pasar de esta visión territorial del medioevo, con toda la depreciación que se estaba teniendo, a la incorporación de mucho uso comercial
y de centros universitarios y tecnológicos dentro del centro histórico de Bolonia. Ahí, como había mencionado en algunos casos, las universidades, la educación, la proyección de trabajo, la formación del trabajo futuro de calidad, nuevamente se toma el centro histórico y le da vida con la vivienda. No solamente un uso aislado de servicios, sino que la vivienda siempre presente. Entonces pasamos de esto, un plan general, a la ciudad o el esquema de las 7 ciudades de Bolonia, donde tiene un centro urbano de dotación de servicios elevado, un centro de media, policentros funcionales, donde se mezcla mucho mejor el uso, no es tan radical en tipos de servicios, y otros servicios ya más metropolitanos. Entonces, esta visión guarda muy bien el territorio, la escala, y sobre todo la morfología de los corredores. Por eso lo elegí, y una visión mucho más radical y constante y obtusa dentro de lo formulado a lo que tenemos que llegar como resultado de imagen objetivo. Algunos casos de escala menor, que son reconversiones patrimoniales, por ejemplo está el proyecto del viaducto en Zúrich, que es bastante interesante, un inmueble que no estaba catalogado, que es el viaducto, que hoy en día todavía está en funcionamiento, inclusive pasa el tren por arriba, recupera, hace este ejercicio de recuperar cada arcada, cada metro cuadrado disponible para la ciudadanía, y se incorpora un mercadillo en estos distintos arcos, con usos de innovación, moda, pintura, gimnasios u otros, ¿ya? Podemos ver el ejemplo de atravieso que dejan en 2 de los 27, 28 sectores más densos, o arcadas más densas, y después vemos el contraste con mercados, mercadillos, innovaciones, tecnología, en fin. Y también espacio público. Dentro de la fórmula es súper interesante que un equipamiento o una infraestructura industrial muy hermética pueda incorporar a la ciudadanía de forma muy permeable, muy dable. Ahí podemos ver una foto de la complejidad de movilidades, que inclusive la propuesta complementó una ciclovía urbana por detrás de esto, que justo colinda con un parque. Entonces ahí podemos ver el enfoque que se le dio a esta reconversión de este patrimonio. No necesariamente estando declarado como tal, sino que dándole una flexibilidad de uso y produjo una activación bien importante en el distrito. El otro proyecto es el SET de Budapest, que es de Hungría, que es bien interesante. Son un conjunto de bodegas que es muy parecido a lo que podríamos decir nosotros en una ubicación en el ex Longino, que está cerca del puerto, borde costero, paseo, y con un contexto cívico muy cercano. Contexto cívico muy cercano que tenía demandas de espacios como auditorios, espacios flexibles de encuentro y de exposiciones. Entonces, por una cara, toma una actitud muy conservadora, muy de mínima intervención o de contraste, versus una cara con innovación, con tecnología. Este es un proyecto que tiene premios también BIMI de eficiencia energética, con algunos gestos. Algunas bodegas se botaron, otras se reconvirtieron, parte de ellas, y por sorpresa en su interior o en la otra cara, un contraste totalmente importante con tecnología y vanguardia dentro del diseño. ¿Qué contiene esta bodega? Un centro comercial como cualquier otro, pero en sus plantas bajas, aparte de los estacionamientos, considera salones y áreas flexibles para las universidades circundantes, las empresas circundantes, las instituciones gubernamentales circundantes. Pueden ir a este lugar y darle uso diario y vida constante a esta rehabilitación urbana patrimonial. Podemos ver algunos ejemplos y vemos los puertos, o sea, los puentes y el borde del río en el sector. Para ir cerrando, tenemos los Ruin Pub, que también están ahí en Hungría, que es más meticuloso, es más preciso, reconvierten tanto para pubs interiores, con exposiciones más informales, y también alguna otra oferta de café familiares, ferias formales, corredores, algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros en Baquedano, para saber qué podemos otorgarle con la fachada, la quinta fachada o las terrazas medio climáticas. Entonces, como resumen, tenemos el 22 con obsolescencia, pasó de un patrimonio industrial a uso de innovación. Quito, con una saturación en su casco histórico, por ejemplo, de comercio ambulante, también transformó su planta baja a vivienda protegida y universidades. Lima, que hoy está en su plan 2025, también con galería artesanal y red de museos y red de sitios arqueológicos dentro. Bolonia, con un casco histórico muy potente, centros universitarios, servicios y reducción del tráfico motorizado como fórmula. Los Ruin Pub, que son patrimonio abandonado para ferias, pub, galerías, patios interiores.
y el Ring de Viena, que es algo muy al margen, un anillo muy potente, una infraestructura urbana con equipamientos culturales y cívicos. Eso es importante como la mezcla y la diversidad de uso y la flexibilidad que se le da al patrimonio. Hoy en día estamos en esta herramienta, tenemos una herramienta de realidad actual, tal vez oxidada y limitada, tenemos que pasar a estas herramientas y tal vez como mensaje, tal vez no podamos en nuestra gobernanza pasar a toda esta herramienta y diversidad de acción, pero sí vamos a tener que elegir una con alguna selección de las herramientas clave para poder intervenir en nuestros cascos históricos. Formular una herramienta versátil, sobre todo para intervenir, gestionar y administrar. Son 3 ejes muy claves. Finalmente quiero dejar un punteo de reflexiones locales, con metas, actores, modelos de gestiones propios debemos generar, y replantearnos, hacer el ejercicio de replantear vocaciones estratégicas dentro de nuestro patrimonio con distintas matrices culturales, deportivas, económicas, medioambientales, naturales, que hemos dejado en el olvido y lo estamos viendo de una forma independiente cada sistema, y no estamos viendo la oportunidad del patrimonio y unir distintos sistemas. Eso es clave. Bueno, eso es como invitación. Hay muchas áreas en Iquique, muchos problemas que tenemos en obsolescencia o en escasez de vocación, lugares que uno dice, bueno, son áreas urbanas techadas, ¿para qué me pueden servir? De formaciones, malas prácticas. Hay una oportunidad sin fin y una subutilización que hoy en día es imperiosa de revertir. Estas son algunas fotos de lo que nos está pasando como patrimonio y cómo lo estamos ocupando realmente el patrimonio, que es muy frágil, de madera y muy fácil de alterar. Eso también nos pone un poco más en aprieto porque no es un patrimonio con otros sistemas constructivos más perdurables. Entonces, esa es la invitación a reflexionar y a generar un nuevo relato, una nueva función, cuáles serían nuestras variables para definir un modelo propio en la ciudad, y que en la gobernanza, cómo gestionamos, cómo equipamos unidades para que esto sea perdurable en el tiempo y poder lograr beneficios concretos en la ciudadanía y haya mayor credibilidad de que el patrimonio realmente sirve para aportar calidad de vida. Eso. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, Manuel, y gracias a los expositores anteriores. Mi presentación es un salto cuántico respecto a lo que conversábamos recién, en relación a que se acota a una herramienta que está en boca de mucha gente, pero a la hora de saber de qué se trata, hay ciertas dudas, y va un poco por ahí la presentación. Se trata del desarrollo de los lineamientos de intervención para la zona típica calle Baquedano y Plaza Plata. Como un breve historial, destacar que la calle Baquedano se declara como monumento nacional en el año 1977, y uno de sus motivos era controlar la demolición de edificios y supervisar los proyectos en sitios eriazos. Eso es importante porque ese era el estado del pensamiento de ese Iquique. Se estaban demoliendo inmuebles y se estaban haciendo intervenciones discordantes en los sitios eriazos. En el 81, hace harto tiempo, el municipio, el Consejo Monumento y la Universidad de Chile empiezan a elaborar una serie de documentos técnicos. Hay harta literatura sobre las características de Baquedano. Y de ahí, entre un poco intentar elaborar esta herramienta de gestión, llegamos al año 2020 sin tener todavía una herramienta de gestión clara, más que una ordenanza municipal, que se fundamenta básicamente en los lineamientos que se elaboraron desde el Consejo Monumento. Importante destacar que en este año, el Consejo Monumentos crea un área que está encargada de los lineamientos de todo Chile, y que esta área es la que va a impulsar el desarrollo de estos lineamientos, y esto va a encontrar su vía durante el tiempo que viene, ¿no? Respecto de los valores y atributos de la zona típica, más que conocidos, su importancia histórica por estar relacionado al desarrollo de la industria salitrera, y una de las improntas es que se conserva la impronta urbana y arquitectónica que tiene Iquique hasta la actualidad. Esto en relación a los valores. Y respecto a los atributos, que también están ampliamente estudiados, la edificación continua, la verticalidad y liviandad de las estructuras, organización de los inmuebles en torno a un núcleo central, el edificio completo como un acondicionador climático, la veranda como parte importante, una adaptación climática que busca distanciar la fachada del contacto directo con la luz solar,
el techo aéreo y sombreadero en azotea, y la apropiación de modos foráneos. Básicamente estamos hablando de una arquitectura ecléctica, que ya estaba bastante descrita en los años 90. Respecto a los lineamientos de intervención, efectivamente su alcance se define en el reglamento de zonas típicas elaborado en 2016, con entrada en vigencia en el año siguiente. Básicamente describe que el Consejo de Monumentos va a tener que elaborar estos antecedentes, y los lineamientos de intervención se componen básicamente de 3 cosas. 1, antecedentes generales; 2, estudios preliminares; y 3, los lineamientos de intervención en sí. A este conjunto se le llama como las normas de intervención, ¿ya? Respecto a los antecedentes generales, la verdad es que una lista bastante obvia de cosas que hay que tener en consideración al elaborar los lineamientos. Y quizás lo más relevante o lo que va a entrar más aquí en debate va a ser el tema del plano de límites. Porque básicamente este es un plano que se usa en Iquique, que se usa dentro del municipio, que es básicamente una interpretación de lo que dice la declaratoria. Y es una interpretación bastante acertada. Pero lo que no existe es un plano, digamos, avalado por el Consejo de Monumentos en el que pudieran aparecer ciertas discrepancias. Hemos tenido casos de debate aquí en el que se han supuestamente transgredido algunas limitantes que establece este plano. Entonces quizás este es como uno de los antecedentes más relevantes. Respecto de los estudios preliminares, también tenemos bastante avanzados. Digo tenemos, me refiero como sociedad, como gremio profesional. Está este insumo elaborado por el municipio, en distintas etapas, ha tenido algunas mutaciones, pero aparece ya una categorización de inmuebles por valor, y que toma como referencia lo que establece la ley de monumentos respecto de estas 4 valorizaciones, de alto valor a valor contextual, y una 5ª categoría que serían los sitios feriados. Ahora, al desarrollar estos lineamientos hay que tener en cuenta todas las afectaciones. Las principales afectaciones tienen que ver con sombreaderos construidos en estructuras metálicas, ampliaciones no autorizadas, intervenciones de fachada con elementos publicitarios, ese es un gran tema, intervenciones de fachada con elementos ajenos, como extracciones forzadas de aire o equipos de aire acondicionado, la sustracción de ventanas tipo guillotina, que es un detalle que ha empezado a aparecer en el último tiempo y que es bastante relevante si estamos hablando de arquitectura en madera, y la reposición de pinturas con procedimientos y o colores discordantes. Respecto a esto, se resume en este set fotográfico el tema de los sombreaderos metálicos, la publicidad discordante. Si hacemos memoria, esto está frente a la Plaza Prat y al costado del Teatro Municipal. Esto es un área que se denominaría de alta sensibilidad y sin embargo tiene un nivel de afectación importante. Lo mismo aquí, ya en ejemplos en los que definitivamente desaparece la lectura de todos los valores y atributos de los inmuebles que componen la zona típica. Y aparece también el uso de lo que sería la calzada de la calle Baquedano, si uno lo quiere entender como espacio público, efectivamente tiene ese uso y aparece un uso espontáneo, ¿no? Sin ningún tipo de regulación. Si se fijan en la foto de la derecha, aparece este letrero de tratoría que finalmente tapa todas las ventanas y aparece una ampliación en el segundo piso. O sea, esto es bastante recurrente en toda la zona típica. Y estos otros 2 casos bastante icónicos respecto del exceso de publicidad, y el otro del uso de la 5ª fachada con elementos discordantes. Y ya casos que son realmente barbáricos, por decirlo menos, en el sentido de que se corta parte de la fachada para dejar pasar un tubo de extracción forzada. O sea, ya esto está como, da cuenta un poco de cuál es el estado de pensamiento de algunos administradores. No es por individualizar el caso, pero es básicamente cómo se entiende el valor de Baquedano hoy día por parte de sus administradores. Y un poco respecto a las ventanas de guillotina, las ventanas de guillotina son un invento bastante particular. La historia del vidrio permite datar algunos de los inmuebles. Sin embargo, hay casos como estos en los que se están vaciando esas ventanas de guillotina y está quedando el vano un poco con una impronta más contemporánea. Sin embargo, es una merma a la lectura de los valores y atributos. Y también aparecen intervenciones que si bien pueden tener una buena intención, la solución está poco digerida. Por ejemplo, este caso, que fue un programa que se llamó Barrios Comerciales,
en el que se instalaron estos toldos, pero finalmente a los pocos meses los toldos ya estaban con un alto nivel de deterioro y empiezan a hacer más un daño a la lectura de los inmuebles. Respecto del tercer elemento de las normas de intervención, que serían los lineamientos, quizás los más relevantes e inmediatos serían precisamente el lineamiento para tratamiento, diseño e instalación de publicidad y propaganda, y otros lineamientos, como serían, por ejemplo, consideraciones especiales sobre maderas y medidas de combate contra el fuego, que sería todo este tema de las medianerías, que igual entra dentro de la jurisdicción del Consejo de Monumentos, en algunos casos. Respecto de las problemáticas principales a abordar por estos lineamientos, está precisamente el de entender cuáles son los sectores de la calle Baquedano y la Plaza Prat, y cuáles serían, por ejemplo, los lineamientos de tratamiento para el espacio público. Existe este proyecto ejecutado por el municipio durante una cantidad importante de años, pero no está asociado a una gestión. No es que el municipio sea el responsable único de esto, pero sí hay una necesidad de acompañar aquella inversión pública con una gestión y una administración compartida, ¿no? Y de nuevo sería como desarrollar estos lineamientos para el tratamiento y diseño e instalación de publicidad y propaganda. Hace poco tiempo apareció una intervención que tiene este tenor, quizás no es una lumbrera arquitectónica, pero aparece por primera vez un ritmo de uso bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver, en el que se permite la lectura del inmueble, a la vez que son elementos que pueden ser guardados, los quitasoles son elementos que pueden ser guardados durante la noche, entonces uno puede estar constantemente percibiendo cuáles son las características arquitectónicas del lugar que uno está recorriendo o visitando. Otro factor importante a considerar son los principios establecidos en el año 99 por ICOMOS para la estructura histórica de madera. Aquí hay lineamientos grandes respecto de intervenciones y reparación y sustitución. No olvidar que la calle Baquedano está dentro de la lista tentativa de sitios de patrimonio mundial. Entonces, estas son consideraciones macro que hay que tratar ya de empezar a incorporar en lineamientos más micro, como serían los lineamientos de intervención. Algunas conclusiones: la zona típica calle Baquedano corresponde a un caso ampliamente estudiado. El desafío para su puesta en valor no es de carácter técnico y académico, sino de gestión y administración. Y esto lo digo conociendo el debate local en torno a lo que se debe hacer y no hacer con Baquedano. Parece ser que el debate local todavía sigue un poco estancado en temas más bien físicos, cuando realmente el debate debiera estar puesto en el tema de la gestión y la administración. Y lo otro, que es una tarea no menor y bastante difícil, es tratar de alinear aquellos procesos, como por ejemplo el proceso de producción del plan regulador comunal, con los lineamientos de intervención. Al final tienen que ser coincidentes respecto de cómo orientan al usuario, al administrador, al visitante, y que no pase algo que lamentablemente pasa mucho en Chile, en que tienes elementos que dicen cosas distintas y al final generan toda una traba al momento de gestionar. Algunas preguntas estratégicas, como para ir cerrando ya la presentación, es ¿cuál es el estado de conservación adecuado para la zona típica calle Baquedano y Plaza Prat? Esta pregunta, si uno la homologa, por ejemplo, a procesos dentro del patrimonio industrial. Por ejemplo, una pregunta recurrente respecto de Humberstone y Santa Laura es ¿cuál es el estado de conservación al que queremos llegar? ¿O cuál es el estado de ruina, como se plantea? O sea, ¿cuál es el estado en el que nosotros como ciudad diríamos, mira, este es el Baquedano que queremos? En relación a eso, establecer como todos los objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instituciones privadas y grupos que están llamados a hacerse cargo de esto? ¿Qué nuevos usos son compatibles con la puesta en valor de la zona típica? ¿Y cuáles son los usos actuales que son nocivos para la zona? O sea, hay también una etapa en la que hay que ser honesto y decir, hay usos que quizás no deberían estar. Para cerrar, un ejemplo que a mí me parece bastante aterrizado, tangible, posible de lograr, es lo que propone la Corporación de Derecho Privado CEMCO. Me comí una O ahí en la diapositiva, pero es CEMCO, que es la que administra básicamente el Cementerio General de Concepción. Posterior al 27F, en el año 2013, esta corporación se reconvierte básicamente, dependía del municipio en parte, de algunos interesados,
y lo que hacen es que básicamente el municipio le entrega la administración del cementerio a esta corporación, y esta corporación empieza a administrar todo el tema de las sepulturas, de los cobros que se hacen asociados a eso, además de una tienda en el museo, una tienda de museo, un café de la historia, un hogar protegido, que es un elemento que está en otro sector de la ciudad y que tiene que ver con temas más bien como de asistencia psicológica, y la biblioteca municipal de Concepción. Entonces, de estos 5 elementos empiezan a generarse recursos que permiten que esta corporación incluso tenga 120 personas trabajando de forma permanente. Y esta misma corporación es la que va postulando a fondos para poder gestionar digamos, el cuidado y la mantención del cementerio general. O sea, a lo que voy con este ejemplo es que una idea como que el municipio delegue la administración de sepulturas puede conllevar digamos, la conformación de una corporación público-privada que pudiera hacerse cargo finalmente de un elemento de mediana y pequeña escala como sería, no sé, la calle Baquedano. Con eso finaliza mi presentación. Ahí estamos, vamos con las conclusiones. Ya, mire, temas particulares, bueno, tremendamente interesante el escenario que nos encontramos como ciudad dentro de la formulación del plan regulador. Esta actualización nos va a entregar nuevas oportunidades. Es sabido que hay un desfase, una cierta oxidación de herramientas en nuestro marco regulatorio urbano. La invitación, creo yo, no es a quedar supliendo lo que debemos como historia o como avance urbano, sino que adelantarnos. Y ahí dentro de eso, en 2 ejes, uno, que tenemos que ampliar nuevas herramientas jurídicas, ver de buena fe gestiones que nos puedan entregar libertades o flexibilidades de gestionar, de coordinar, de guiar imágenes objetivos sobre el patrimonio, en distintas escalas, preservar, rehabilitar, reconvertir, reciclar, lo que sea. Pero nos falta todavía una gobernanza en que diga, sí, tenemos que generar cosas complementarias a la norma, a la letra, al artículo, al cuadro legal. Eso es como primera introducción. Segundo, hay palabras que se repiten en todas las charlas y son clave. Creo que es clave el uso. El uso radica mucho en el éxito del patrimonio en la intervención, si es bueno o no. Después, el criterio de intervención, si es menor, de ley de mínima intervención, mayor, total, ese es otro criterio. Pero el uso, creo que es un factor importante que debemos subir o colocar en una mesa pública, porque eso en distintos escenarios ha traído a cartas de compromiso social, de instituciones, de estamentos del Estado, de personas independientes o de otros, para llevar a cabo esto y se puedan subir, y hay que unir intereses en el patrimonio, no desmitificar el asunto o realmente darle otras cualidades para que no se crea que es un cacho, un problema, una obtención a largo plazo, una cuestión burocrática excesivamente que me va a dejar fuera de toda idea, no es rentable, no es factible. Eso hay que hacer un trabajo bien importante en eso. Y finalmente creo yo que hay que coordinar figuras de gestión o planes de que esto se pueda no hablar en un solo tiempo, ahora o cuando llegue el tema del plan regulador, sino que de manera sostenida, habilitar unidades, especificar en este caso, profesionalizar unidades, crear nuevas unidades o complementar lo público y lo privado para darle un seguimiento sostenido a estos temas y no se duerman en el tiempo. Hay mucha tarea, hay mucha riqueza, pero creo que eso como entrada ya es mucho. Después podremos estar hablando de tipología, cuál va a ser nuestro elemento particular, si van a ser los corredores como Bolonia, si van a ser qué elemento particular de la zona típica o no, si va a ser solo la planta baja, o va a ser la quinta fachada. Ahí podremos entrar en morfología y tipología. Pero creo que hoy Iquique se necesita recuperar tiempo y ampliar herramientas, ¿ya? Ampliar herramientas de difusión, gestión, articular cosas, y para eso tiene que haber un trazado, un líder, entre comillas,
una institución que pueda unir a todos los intereses, tanto privados, y vuelva a encantar esto con la historia, y no quede con el relato clásico de la salitrera, el relato clásico del tema contemporáneo, sino que cuál es nuestro nuevo relato. Esa es como mi reflexión. Súper, muchas gracias, Alex. Sergio. Bueno, primero que nada quería agradecerle a los cuatro y a ti, Manuel, por la invitación para explicar en qué está el plan regulador hasta el momento. Es bastante enriquecedor los planteamientos que se están haciendo. Un poco tomándome de lo último que dijo Felipe y también lo que planteó ahora también Alex, no hay que olvidar que, como muy bien lo planteó su presentación Felipe, el año 77 partió la zona típica. Se implementó el año 81, el mismo año que se implementó el plan regulador. Desde el 81 al 2000, 2021 prácticamente, van a pasar 40 años de estos procesos, tanto el plan regulador como la zona típica, que han sufrido 0 modificaciones. Están igual que hace 40 años. Eso que es súper anormal en muchos lugares, y en particular en Chile, porque en general la mayoría de los planes reguladores se ha ido modificando. Los que más se demoran serán 10 años, pero había un proceso de renovación, y creo que probablemente Manuel tú lo tenga más claro. El de Iquique debe ser el más antiguo de la ciudad intermedia, de esta escala. Es el más antiguo que queda. Todos los demás modificados, Antofagasta, Iquique, Topilla, todos. Entonces nosotros tenemos una legislación antigua, y este proceso de conversación que estamos teniendo ahora los cuatro es un proceso que las ciudades han tenido, lo digo sobre todo porque quizás que conozco más, Antofagasta y Arica, son procesos que ya son más habituales. Están dentro de su lógica tener esta instancia y conversar de la ciudad desde el punto de vista de las modificaciones que va teniendo. Nosotros hemos pasado 40 años sin discutir ni una cuestión. Recién ahora estamos discutiendo muchos tiempos, estamos discutiendo muchas cosas. Hay una normativa asociada a todo lo que tiene que ver con el patrimonio que recién está entrando. Estamos retomando una discusión que tiene que ver con el patrimonio, con el casco histórico. Tenemos una discusión pendiente que es que yo no la profundicé y asumo ahí un error, me di cuenta después, que tiene que ver con las áreas patrimoniales desde el punto de vista, con las áreas naturales, como el Cerro Dragón, y una serie de áreas del sector sur que tienen tanto valor como el área de patrimonio en sí, o el área de conservación histórica. Entonces, hay una discusión que ha estado ausente, repito eso, y tenemos que retomar y enriquecer los distintos instrumentos que tienen que ponerse en práctica. Como la zona típica, que va a ser vista de nuevo desde un punto de vista bastante centralista, con todo el valor que le doy a la zona típica, creo que es una cosa que pertenece al pasado y que debe reconvertirse, y las zonas de conservación histórica se hace cargo, y estas debieran tender a desaparecer. Pero eso implica una legislación y una construcción de ciertos cuerpos legales que tienen que reconvertirse, y una cuestión re importante que nosotros tenemos, desafortunadamente hay una ausencia, es que cómo se gestionan todas estas cuestiones. La mayoría de las legislaciones, incluso la legislación americana, que es la que no se parece a la nuestra, en un sentido no tiene razón, la legislación europea es mucho más tripartita, siempre considera las 3 partes que tienen que ver con el urbanismo, la construcción de la planificación, que es el diseño, que es un poco lo que estamos todos acostumbrados a ver, el cuerpo normativo, que es una cuestión que recién ahora, estos últimos 10, 15 años, ha tomado importancia, y mucha de nuestra legislación urbana se ha empezado a colocar al día, pero hay una cuestión que está totalmente ausente y no está dentro de nuestra concepción, que es la gestión, y la gestión es una cuestión que tiene que ver no con la individualidad, sino tiene que ver con ciertas lógicas más bien sociales de los territorios.
¿Cómo van a aparecer estas tres cuestiones? No lo sé, no sé si vaya a aparecer, pero evidentemente tenemos de las tres patas clásicas de cómo se construye, cómo se planifica, una que no está, que queda nuestra buena interpretación, una buena onda del particular o del Estado de poder ejecutar. Para terminar, y disculpando que me alargué un poco, es eso, que nosotros llevamos 40 años sin discutir estas cuestiones, siempre ha sido como forzosamente. Y en ese sentido quiero agradecer a Manuel que nos haya dado esta oportunidad de poder empezar a discutir estas cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Siempre se da dentro de instancias que tienen que ver con lo legal, es una obligación, o es una, y no se da dentro de instancias de este tipo que tienen su rigor, desde el punto de vista que hay que hacer una presentación buena o mala más allá, pero nos permite visualizar y ver cómo vamos retroalimentando esta ausencia de conocimiento de nuestra propia realidad, de nuestra ciudad. Así que muchas gracias a los cuatro y sobre todo a ti, Manuel. Bueno, gracias, Sergio. Felipe. Ya. A mí me gustaría partir con la idea de que dedicarse al patrimonio en cualquiera de sus ramas siempre vale la pena y va a valer la pena, porque cuando uno trabaja en esta área puede ser muy desesperanzador el panorama, pero al final uno está trabajando básicamente con la memoria. Y la memoria es un objetivo que yo considero bastante noble a largo plazo. Creo que es algo que como área disciplinar siempre va a valer la pena. Pero sin embargo no hay que perder un efecto que es como este efecto del balde de agua fría. Hay que salir a nuestras zonas típicas, a nuestros sitios de valor histórico, y no dejar de sorprenderse tanto por su riqueza como por el deterioro en el que se encuentran, en especial en este caso la zona típica de Baquedano. O sea, yo cuando salgo a Baquedano, a pesar de que vivo a una cuadra, no dejo sorprenderme por el nivel de intervención en el que se encuentra. Me parece que es grave, y de ahí encuentro quizás la motivación para poder seguir dedicándome a esto. Al respecto, creo que hay dos necesidades fundamentales. Una, que es la palabra que ya se viene repitiendo en las tres presentaciones, que es el tema de las cuatro presentaciones, que es el tema de la gobernanza. Efectivamente necesitamos una mayor complejidad en cómo se administran estos territorios, o en este caso esta zona. Cuando uno estudia cómo se administran, por ejemplo, las zonas, en los casos de Londres, tú te das cuenta que hay por lo menos 5 capas administrativas, desde una visión general hasta condiciones específicas, en las que tú permites que eso se mantenga en el tiempo. Y hay otro factor que no hay que perderlo nunca de vista, que son los intereses y las capacidades de los usuarios del día a día. Yo por suerte, por mi trabajo, puedo entrar en contacto con muchos de estos usuarios, y tú te das cuenta de que ellos viven al mes. O sea que hay muchos administradores de negocios, de bares, mayor o menor escala, te das cuenta que la proyección económica con la que ellos administran sus inmuebles no pasa del mes en algunos casos, o de los 6 meses en aquellos que son más prósperos. Entonces, hay que tratar de conciliar todas estas realidades en una administración sostenible en un plazo mayor a este, ¿no? Bueno, al igual que como han comentado todos, bueno, en primer lugar, agradecerles a todos el haber aceptado la invitación para darnos este tiempo para exponer, para discutir. La verdad que todas las exposiciones muy, muy interesantes en términos de poder ponernos al día por una parte, cuando Sergio nos cuenta respecto al plan regulador comunal, de lo que está ocurriendo aquí en Iquique, que eso también se ve bien profundizado con la mirada que nos entregaba Felipe, de situaciones muy detalladas de lo que está ocurriendo hoy día en la zona típica. Alex también parte de eso nos mostraba, pero también nos desafiaba bastante exponiendo lo que ocurre en otros lugares del mundo en términos de intervención y de gestión hoy día del patrimonio. Y en ese sentido a mí me gustaría comentar y cerrar un poquitito
señalando, claro, hoy día, y la presentación que hacía yo al inicio daba mucho cuenta de eso, ¿no? Nuestra planificación hoy día, o nuestra mirada, no solo respecto del tema patrimonial, sino que en general con la gestión, o más bien con el desarrollo urbano, tiene que ver con lo que es conocido como el planeamiento asistemático, donde el Estado, ¿no es cierto?, se entrega o asume un rol normativo principalmente, y donde toda la acción o la materialización del planeamiento queda entregado en el privado, que es todo lo contrario a lo que ocurre con el planeamiento, que es más sistemático, y que muchos de los ejemplos que nos mostraba Alex daban cuenta de eso, donde, o incluso en el ejemplo que nos daba Felipe, que incluso en Chile hoy día sin un soporte normativo tan asociado a eso, básicamente te habla de pasar de esta esfera más normativa a aspectos que hoy día tienen que ver con la gestión urbana, con la gestión del patrimonio, con las figuras de administración. Sin duda que hoy día tenemos que dar un paso importante en materia de gestión del patrimonio. Probablemente el patrimonio es una de las materias donde más podemos ver las deficiencias de esta mirada tan enfocada en la parte normativa, y eso obviamente nos empieza a pasar la cuenta. Hoy día, sin ir más lejos, yo creo que la mirada que se hace de la ciudad a partir de la contingencia sanitaria en la que estamos, nos vuelve a hacer mirar los centros, que hoy día lamentablemente, yo creo que durante muchos años los centros se vieron como lugares bien abandonados. Luego vienen una serie de operaciones de renovación urbana en Santiago, en Valparaíso, en una serie de otras ciudades, y yo creo que hoy día también en Iquique ha pasado un poquitito eso, de que hemos visto de manera positiva cómo se ha empezado a habitar el centro nuevamente, pero con una mirada crítica también, porque hoy día, al producirse esta contingencia, uno también empieza a ver cómo, a qué costo hemos empezado a ocupar nuevamente estas áreas patrimoniales con deficiencia a veces en el espacio público, no solamente en el espacio vial, sino que en contar con más espacios de esparcimiento, con una mirada crítica también del tipo de edificaciones que emplazamos, que ya no es solamente una mirada crítica de la morfología, de que si es más altura o menos altura, más densidad o menos densidad, sino que dan cuenta un poco de la forma en la que hemos vuelto a habitar los centros, y yo creo que ahí hay un desafío bien importante, porque hoy día, por ejemplo, viendo lo que han pasado a aparecer en algunas discusiones académicas y urbanas, se vislumbra, por ejemplo, que nuevamente las comunidades van a empezar a ver con interés las periferias, volver a localizarse en lugares que tienen otros atributos en términos paisajísticos, en términos de otro tipo de soluciones habitacionales, y eso yo creo que hace que esta discusión, que como bien señalaba Sergio, es urgente que la demos, claro que hoy día se vuelve más urgente, porque una de las cosas que nos puede empezar a ocurrir es que nuevamente deje de ser el foco de mirar los centros, y nuevamente empecemos a mirar la periferia y empezamos a pasar por un nuevo proceso de abandono de los centros, que en general son los lugares de las distintas ciudades que concentran las principales edificaciones patrimoniales. Así que yo creo que es bien importante que, como bien decían ustedes, pasemos de esta planificación normativa a una planificación que también tiene que ver con la gestión urbana, que nos empecemos a cuestionar las distintas figuras de administración. Y con esto último que comentaba, yo creo que este riesgo hoy día de que nuevamente empecemos a mirar la ciudad extendida con nuevos atributos, a propósito de esta contingencia, hace que sea mucho más urgente volver a mirar los centros, porque sin duda en ejemplos que mostraba ahí Alex, hoy día podemos ver cómo los centros de las ciudades pueden ser una solución importante para las problemáticas que estamos enfrentando actualmente. Así que me gustaría cerrar con esa idea y nuevamente agradecerles la disposición para tener esta discusión. Yo espero que este sea el inicio de un diálogo frecuente, y creo que todos hemos quedado interesados de esa manera. Yo creo que en los círculos que cada uno frecuenta es posible empezar a extender esto.
y ojalá que no solamente por la contingencia y con estas plataformas que nos dan la posibilidad de conectarnos de manera más directa, que no perdamos este contacto y que podamos ampliar estos espacios de diálogo, pero también sobre todo de acción, que no centremos solamente estos acuerdos en materia de poder conversar, sino que también de poder acordar acciones. Yo creo que todos estamos hoy día también en posiciones que nos permiten actuar también, no solamente discutir, y yo creo que va a ser muy importante que avancemos en esa línea, desde nuestro espacio, en este caso desde la dirección regional, desde la oficina técnica del Consejo, desde el IDEPA, desde la municipalidad, donde está Sergio, que podamos articular acciones que nos permitan pasar también al hacer. Así que ese es un desafío importante que yo creo que todos asumimos, y les vuelvo a dar las gracias por la disposición y por este espacio de diálogo. Así que muchísimas gracias.